Y nos vamos al Uruguay para hablar con Roberto Rocha. El Poder Ejecutivo de Uruguay autorizó a empresas de cable a vender internet y Antel pierde su monopolio. Es el título o el tema central que seguramente debe haber causado revuelo justamente en Uruguay. Por eso estamos en contacto con Roberto Rocha, justamente nuestro corresponsal desde ese país. Hola Roberto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos, un gusto. Bueno, sí, la noticia generó cierto revuelo, en tanto esto es, digamos, una consecuencia de lo que arrastró la ley de medios Ujú, aprobada durante el gobierno del expresidente José Mujica. ujú. Ustedes saben que frente a distintos artículos de esa ley, hubo reclamos que se presentaron ante la justicia por parte de algunas empresas que entendían se veían afectados sus derechos constitucionales. Fue así que finalmente la Suprema Corte de Justicia dictaminó que efectivamente algunos de esos artículos eran inconstitucionales y de esta manera entonces son cinco las empresas en principio, creo que son cinco las empresas que en principio van a poder ofrecer en su paquete de servicios Internet. Ajá, Lo que se dice, las estoy perdón, contando. A ver, Nuevo Siglo, Televisión Cable Color, Monte Cable y Praia Mar y Corfiel. ¿Puede ser? ahí está, ahí está. Bien. Esto todavía seguramente va a continuar en tanto otros operadores de televisión para abonados inicien sus reclamos de inconstitucionalidad. No nos olvidemos que de acuerdo a la legislación uruguaya, un recurso de inconstitucionalidad en realidad beneficia directamente a quien realiza ese reclamo. Es decir, no es que porque una ley o un artículo determinado se declara inconstitucional, entonces todas las personas que se puedan haber visto afectados o todas las empresas que se puedan haber visto afectados, entonces de inmediato van a estar contemplados dentro de esa ley. Hay Ujú. que llevar adelante el recurso de inconstitucionalidad. Es por eso entonces que seguramente en estos próximos días lo que va a suceder es que otras compañías, otras empresas se sigan por este camino. ¿Y Ha dónde está? generado efectivamente Claro, eso te iba a algún... preguntar, Robert. ¿Dónde estuvo, digamos, el cuestionamiento, la controversia que seguramente se generó a partir de esta decisión? Que por otra parte el monopolio era de una empresa estatal. Efectivamente, bueno, por ahí lo que se ha generado es esta situación de disgusto frente a la pérdida de un monopolio que mantenía la empresa estatal. No nos olvidemos que Antel en nuestro país es una empresa de referencia, una empresa estatal, pero de referencia, que, bueno, ha sido en más de una oportunidad, los trabajadores de Antel que están nucleados dentro de un gremio de Antel han manejado que este tipo de resoluciones puede eventualmente hacer que Antel pierda, digamos, no solo el monopolio en este caso, sino también la solidez que tiene frente a la eventual pérdida de clientes. Claro. Este ha sido principalmente el reclamo que, sobre todo, repito, los trabajadores que están agremiados en el sindicato de ese ente han estado manifestando. Ujú. Y esta manifestación está acompañada también por algún sector político que considera también que esto puede pasar. De todas maneras, hay que ser bastante cautos en esto, porque, por ejemplo, hace muy poco tiempo se determinó la portabilidad numérica en nuestro país, es decir, que cada persona que tiene un número de teléfono celular puede irse A a otra otra empresa. compañía manteniendo su número, Claro. ¿verdad? Es algo Esto, similar a lo que está ocurriendo en la Argentina. Esto generó también muchísima controversia porque incluso las mismas voces que hoy se están levantando argumentando de que la pérdida del monopolio por parte de Antel del traslado de datos puede hacerle perder clientes, también decían que la portabilidad numérica iba a generar un impacto considerable en las arcas de Antel. Finalmente esto no pasó y por el contrario, Antel fue de las tres compañías que al día de hoy brindan el servicio de telefonía celular en nuestro país, la que salió más beneficiada. Hoy Antel tiene un número más grande incluso de abonados que el que tenía antes de la portabilidad. Por lo tanto, repito, a veces se dan estas situaciones en las que, bueno, hay que tener un poco de paciencia para ver de qué manera evoluciona. Ujú. Ahora, te pregunto, Robert, ¿Antel debe ser el principal portador del suministro?
digamos, ¿estaba bien que el monopolio lo tenga el Estado precisamente? No sabría decirte si está bien o está mal, lo que sí te puedo decir es que el servicio proporcionado por Antel es un servicio satisfactorio. De hecho, Antel convirtió al tráfico de datos en nuestro país como un elemento realmente muy importante. Uruguay se destacó, aquí se instaló primero, por ejemplo, el servicio de 4G, LTE, todavía está ahí, veremos qué es lo que va a suceder con el 5G. Pero, por ejemplo, el ancho de banda que hemos tenido aquí desde hace mucho tiempo favoreció que se pudieran implementar de manera adecuada Claro. programas como, por ejemplo, el que llevó adelante el doctor Tabaré Vázquez, el extinto Sí, sí. presidente Tabaré Vázquez, Ujú, con su plan Ceibal, que ujú. logró, por ejemplo, que cada niño en edad escolar tuviera una computadora. No se hubiera podido hacer si no existiera un soporte sólido, un soporte de infraestructura sólido como el que tenía Antel. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la competencia también, el libre mercado seguramente va a determinar que cada usuario decida hacia dónde va a ir. Se deteriorará el servicio. Es muy difícil pensar que eso suceda. Aquí es un reclamo también que los cableoperadores lo tenían desde hace mucho tiempo, esa es la realidad. De hecho, cuando aquí se hizo todo el trazado de fibra óptica, de cableado, se contemplaba que la posibilidad que los operadores, y además como parte del negocio, parte de los números cerraba, de que el cableoperador, como en otras partes del mundo, brindara también el servicio de Internet. No nos Ujú. olvidemos que una palabrita que hemos dejado de utilizar en inglés o una definición en inglés que hemos dejado de utilizar hace mucho tiempo, en otros países ya durante muchos años se aplicó, que es el triple play, ¿no? Esto de Claro, que bueno, un mismo proveedor a mí me otorga la posibilidad de tener televisión por cable, telefonía y además me da la posibilidad también de tener datos en mi casa, todo un mismo proveedor. claro. Aquí, si uno quería contratar la televisión por cable, bueno, por un lado contrataba la televisión por cable, pero el proveedor, digamos, de Internet siempre terminaba en Antel, más allá de que pudiera haber un intermediario, ¿no? Porque Claro. en algunos casos, por ejemplo, se daba un intermediario que terminaba siempre en Antel. ¿Se cree que esto va a generar una explosión de empresas que van a querer justamente No, brindar el mismo servicio? entiendo que no, porque como ya te decía, las empresas que presentaron los recursos de inconstitucionalidad y que hoy se ven favorecidas son esas que tú Está, mencionaste. perfecto. Por otro lado, es posible que algunos cableoperadores, sobre todo cableoperadores pequeños y del interior del país, también lleven adelante un reclamo, tratando también de verse beneficiados con esto. Eh, Te soy sincero, desconozco qué costos puede llegar a tener al día de hoy para un cable operador el montar la infraestructura para proveer servicios digitales, para Claro. proveer Internet. Ujú. Porque no nos olvidemos que los cableoperadores se hicieron muy fuertes en cuanto a contenidos, en cuanto a la manera de llevar televisión para abonados. También, bueno, después se realizaron las plataformas móviles, pero no sabemos qué es lo que va a pasar en cuanto a proveer Internet, si los cableoperadores van a tener el soporte, digamos, físico y la tecnología necesaria como para que esto realmente incida. Yo creo, quiero serte muy sincero en esto, pero esto es una Sí, visión muy personal, sí. que las cosas no van a cambiar mayoritariamente. Sobre todo porque los costos al día de hoy son, excepto que venga, no sé, una baja de costos muy pronunciada, pero al día de hoy incluso los usuarios acá nosotros no tenemos un costo de Internet muy elevado, hay que Ujú. ser muy sincero en eso. Tenemos costos adecuados para el servicio que recibimos, tenemos una correcta cobertura de datos. Yo no creo que esto genere un cimbronazo en Está el bien, consumo está y bien. que mayoritariamente la población se vuelque ahora a contratar Internet en las empresas de televisión para abonado. Me parece que va a haber una redistribución, seguramente sí, pero nada que impacte en la economía de las empresas, ni los que se vean beneficiados por las empresas de cable que se ven beneficiados, ni en la economía de Antel que pierde su monopolio. Robert, no puedo dejar de preguntarte un tema que impacta en la provincia de Entre Ríos y tiene que ver con la cantidad de uruguayos que se cruzan, fundamentalmente, bueno, a hacer compras, ¿no? A visitar los lugares turísticos de la costa del río Uruguay, de nuestra provincia, pero al mismo tiempo a cargar combustible. Hoy un Sí, diario destaca que aumentó un 34% la afluencia de uruguayos que vienen a cargar combustible la República Argentina, seguramente motivados porque les conviene el precio.
Claro, obviamente. Y vean ustedes, incluso, esto ya lo hemos hablado en alguna Sí, oportunidad, que efectivamente. los uruguayos que cruzan la frontera Ujú. son uruguayos mayoritariamente que viven en un lugar, en una región donde ya están contemplados con un descuento importante en el precio de los combustibles. Porque a partir de un decreto del Poder Ejecutivo, en algunas zonas de fronteras, tanto en el litoral, en esa frontera con Argentina, como hacia la zona del norte, en fronteras con Brasil, Ujú. el precio del combustible tiene una baja importante, ya que a algunos impuestos se les ha bajado incluso a la mitad, se les ha sacado bastante impuestos. Mm. Esto a los efectos de que el combustible que se vende en frontera, más allá de que es el mismo combustible que se comercializa aquí en Montevideo, sea competitivo con el precio que está del otro lado de la frontera. Claro. Asimismo, si nosotros comparamos el precio con el que se consigue el combustible, por ejemplo, en Salto, es un precio mucho más caro del que se consigue en la República Argentina. Y es por eso que seguramente muchos uruguayos van en procura de, como decís vos, llenar el tanque. Estamos Exacto. hablando de que en algunos casos es cruzar la frontera. Y además, Y eso los que, precios, discúlpame que te interrumpa, por Robert, favor. acá se le ha impuesto de alguna manera un precio diferencial, es decir, más caro a los vehículos que provienen justamente del extranjero, en este caso de Uruguay. O sea, Claro, así pero todo le sigue sigue conveniendo. siendo, sigue siendo competitivo. El precio del combustible en nuestro país es un precio muy, muy alto, es un precio muy elevado. No nos Ujú. olvidemos que en nuestro país también el refinado de combustibles es monopólico. Ujú. Aquí es ANCAP Claro. quien se encarga de, o sea, que tenemos el mismo precio, digamos, en todo el país. No es como en Ujú. otras partes del mundo donde vos vas a una estación de servicio y encontrás un precio y haces 2 cuadras más y te encontrás otro precio. Aquí Ujú. el precio del combustible es el mismo en todas las estaciones de servicio, excepto en esos puntos de frontera, como te decía, por decreto del Poder Ejecutivo. Ujú. Ahora, sigue siendo caro el combustible en nuestro país. Refinar combustible en nuestro país es muy caro, la importación del crudo también es muy cara, hay mucha carga impositiva que hay acá y eso hace bueno, que realmente para nosotros el precio del combustible y sobre todo en este último periodo de gobierno en el que a partir de esta ley de urgente consideración que ustedes recordarán, se puso a consideración de la población, que fue un paquete de leyes Ujú. que impulsó el actual gobierno, apenas asumió porque entendían que eran necesarias para tratar de consolidar y llevar adelante el programa que el gobierno había comprometido, que este gobierno había comprometido a hacer. Dentro de esas leyes estaba esto de, bueno, hay que adecuar el precio del combustible según los parámetros del momento. Si sube el crudo, por ejemplo, Ujú. hay que, bueno, revisar la paramétrica, aquí se le llama, esa palabrita se utiliza siempre. Cuando uno escucha en los medios de comunicación se va a revisar la paramétrica es porque ya sabes que se viene un incremento en el precio de los combustibles. Y en lo que va de este gobierno, varias veces se ha incrementado el combustible. Siempre se incrementa. Cuando el crudo a nivel internacional baja, que son las pocas veces, cuando baja, habitualmente dicen, bueno, no, vamos a ser cautos y vamos a no bajarlo y vamos a mantener en todo caso. Y Claro, se considera que mantener el precio muchas veces es una baja cuando en realidad no lo es. Y claro. esto ha venido incrementando, incrementando, incrementando el precio de los combustibles y realmente es, acá en nuestro país, es bastante caro el precio del combustible. La última. ¿Qué expectativa están teniendo ustedes respecto de las vacaciones de invierno en la República Argentina? ¿Hay una importante digamos, afluencia de turistas uruguayos que van a venir a la República Argentina en el mes de Sí, julio? ya te lo afirmo que sí, ya hay muchísima gente que en sus planes está cruzar a la República Argentina. Ujú. Hay algunos institutos de enseñanza que van a tener una semana y otros que van a tener 2 semanas de vacaciones, pero Argentina digamos que sigue siendo muy atractivo para todos los uruguayos, no solamente para quienes vos mencionabas que van a cargar combustible, quienes Sí, claro, claro. cruzan el Río de la Plata, Ujú. también a pasar algunos días. Resulta accesible, muy accesible Argentina al día de hoy. A ver, ¿Cuántos uruguayos esperan que no, no se sabría ven? decirte, pero Mm. son miles. Los que Ujú. seguramente van a cruzar a la República Argentina son miles. Y Mm. como te decía, comer en Argentina, por ejemplo, servicios en Argentina para nosotros es realmente muy accesible en este Claro, momento. claro, claro. Todo lo que puede implicar la estadía en un hotel, comer, Ujú. sentarte en un restaurante, comer, Ujú. para nosotros eso es accesible. Los precios para nosotros realmente son muy bajos en ese sentido. No tanto, a veces existe esto de la fantasía de que voy y me compro ropa y me compro zapatillas y qué sé yo.
en realidad esos precios, si uno los compara con los precios que están en Uruguay, más o menos son los mismos precios, es decir, en eso no Sí, compensa. claro. Pero cuando vos te vas de vacaciones, lo que querés es sentarte Sí, de repente a tomarte una cerveza, comer una totalmente. hamburguesa, comerte una pizza. Y esas cosas para nosotros, repito, para los uruguayos, realmente son muy accesibles. Y no nos olvidemos, a ver, hay una cosa que no la podemos soslayar, A ver, y es que la mayor cantidad de uruguayos fuera de territorio nacional está ubicado en Argentina. Eso implica claro. que familiares, amigos, todo el mundo, cuando tiene la posibilidad de vacacionar, se cruza hasta la República Argentina. Y julio, sin lugar a dudas, es el mes por excelencia en el que los uruguayos vamos a Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Porque hace un tiempo éramos nosotros los que íbamos a Montevideo, bueno, a La Paloma, a Punta del Este, a distintos lugares turísticos de la República Oriental del Uruguay. Y ahora son ustedes los que vienen para acá. Bueno, sucede, Bienvenidos sean entonces. está esta diferencia, a ver, está esta diferencia de precios, que Sí, es lo sí, que en claro, definitiva marca la realidad del flujo de visitantes. claro. En su momento para ustedes era muy beneficioso venir a Uruguay, ahora Ujú. resulta para nosotros. Me acuerdo que Horacio en una oportunidad me decía, bueno, pero ustedes dispararon los precios, están muy altos. En realidad no es que nosotros disparamos los precios, sino que Claro, Argentina se devaluó mucho. claro. Nosotros mantuvimos el dólar hoy, por ejemplo, se mantiene a un precio muy razonable y muy estable comparado a como estaba hace 2, 3 años. Claro. Ahora, ustedes, por ejemplo, en la diferencia cambiaria ha sido tremenda, Tremenda, sí, sí, tremenda. totalmente. Entonces, no es que nosotros hubiéramos subido los precios, sino que ustedes han tenido un deterioro importantísimo en el poder adquisitivo Claro. y eso hace que bueno, que se, sobre todo para, a ver, para la clase media, ¿no? Sí, Que sí, es el, claro, es claro. el turista que vos lo ves acá, por ejemplo, como decís, acá en Mm, Montevideo, ujú. paseando por las calles, preguntando de repente por el precio de algún souvenir, entrando en un bar. Ese es el turista que hoy falta acá en Montevideo, que falta en Uruguay, el que cruzaba Colonia, como decías vos, el que venía a Punta del Este, pero no el que venía a Punta del Este, porque el que venía a Punta del Este a pasar Sí, ya es eh, otro turismo. es otro nivel Sí, adquisitivo y otro ese nivel. sigue viniendo, Exacto. y sigue viniendo. O Sí, sea, sí. No, y además la cantidad de argentinos que tienen residencia en Uruguay, por ejemplo. bueno, eso ha sido el Ujú. incremento que se ha dado de argentinos y en algunos casos argentinos de mucho poder adquisitivo. Claro, Hoy día Punta del Este, por ejemplo, tiene una actividad que realmente es muy particular y no tiene nada que ver con lo que era la actividad de invierno de Punta del Este. Fíjate que Susana Jiménez está presentando su espectáculo, su retorno al teatro en el Enjoy. Las entradas entiendo que prácticamente están total, agotadas, ha claro, ido sumando funciones. claro. Esto en otros años, en julio, Ujú, era ujú, impensable. Pero bueno, hoy hay, repito, ujú. una cantidad de argentinos que se han establecido allí en Punta del Este, pero insisto en esto, no estamos hablando del argentino de nivel socioeconómico medio, que es el que, ese sí se le extraña de acá de Montevideo, de Claro, verlo acá en claro, Montevideo, por claro. ejemplo. Robert, si por ahí lo ves a Cavani, decirle que lo estamos esperando en Boca Juniors, ¿eh? Bueno, seguramente tiene muchas ganas de ir. Ojalá, ojalá.